El Economista, podcast. Excelente día para todos. Es un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio que ha abierto El Economista para buscar las huellas de la relocalización de multinacionales que planean llegar a México para exportar desde aquí sus productos hacia Estados Unidos, en lo que se conoce como nearshoring. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del suplemento especial de Nearshoring que cada 3 meses llega a sus manos a través de El Economista. Por cierto, ¿ya tuvieron oportunidad de leerlo? Es el número que está circulando y lo pueden bajar en formato digital de la página del periódico www.eleconomista.mx. En este número hacemos un recuento de los anuncios de inversión que ya tenemos y presentamos un par de infografías que nos permiten conocer la evolución de la globalización y cómo la pandemia y los choques geopolíticos vinieron a acelerar la regionalización del comercio. En este segundo número del suplemento sobre nearshoring, hicimos también un acercamiento a las evidencias que ya se están viendo sobre la llegada de empresas que están saliendo de China para proteger su cadena de suministro y garantizar la entrega de productos en su mercado final. No han sido pocos los expertos que identifican a México como uno de los países beneficiados por este giro en el comercio mundial. Esto por nuestra cercanía comercial y geográfica con Estados Unidos. Pero hagamos un poco de historia. Esta evolución del comercio mundial tiene su origen en la guerra comercial que emprendió la administración de Donald Trump en Estados Unidos contra China entre 2016 y 2017, la misma que nos llevó a renegociar el Tratado de Comercio con Estados Unidos. Pues esta guerra se ha reavivado en la administración de Joe Biden y tras la interrupción de los canales de suministro que nació en la pandemia. Estas advertencias se hicieron tan fuertes que para el mes de febrero la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y Acero, la Canacero, tuvo que emitir un comunicado donde subrayó que México ha colaborado abiertamente con Estados Unidos en defender a la región de Norteamérica contra la triangulación y prácticas desleales de comercio en el sector del acero. Sobre este tema es que centraremos hoy nuestro capítulo del podcast, en específico sobre los aranceles que recién impuso Estados Unidos a los productos chinos. Y vamos a conversar con el fundador del Centro de Investigación Observatorio Nearshoring, Jorge Flores Kelly. ¿Qué tal, señor Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Yolanda. Un gusto estar contigo. Pues el gusto es para nosotros. Gracias por la oportunidad. Y pues me gustaría preguntarle por qué es relevante para México este capítulo de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Bueno, yo creo que es muy importante y relevante, pero en varios sentidos. Uno es que hace de alguna manera permanente este efecto que empezamos a ver de alguna manera con el COVID-0 y con la política de cero COVID, que al final lo que acabó haciendo es exponer los riesgos asociados a tener la manufactura concentrada en Asia. Esta noción de que China era la fábrica del mundo y que Asia era la fábrica del mundo, quedó muy patente y quedó expuesta por completo durante la crisis de la pandemia. Entonces, creo que lo que estamos viendo es que estos efectos no solamente iban a desaparecer con la normalización de las cadenas logísticas y de transporte, sino que el ir en el sentido de imponer aranceles, lo que nos está haciendo es marcarnos una ruta en el que la reducción del riesgo es el criterio más importante. Es decir, el nearshoring se trata de reducir riesgos, no tanto de reducir costos. Y en este sentido, lo que estamos viendo es que esto abre una serie de oportunidades para los países que están cerca de los Estados Unidos, que son socios comerciales y que tienen la infraestructura y la capacidad manufacturera para hacer frente a esto. Uno de los ejemplos muy importantes que vimos durante la pandemia de desabasto tiene que ver con la escasez de semiconductores y la preferencia que en su momento China dio a sus propios fabricantes de automóviles y que tuvieron un gran impacto esto en la disponibilidad de componentes electrónicos para la industria automotriz global, por supuesto la estadounidense.
Entonces yo diría que lo que estamos yendo es cada vez más hacia una regionalización en la que existen una serie de redundancias y en la que el criterio es reducir el riesgo y ya no tanto reducir los costos. Ok, entonces es como una guerra de estrategias, ¿verdad? Para una recomposición del comercio mundial, lo que estamos viendo, y quienes están moviendo las piezas son Estados Unidos y China, ¿es correcto? Es correcto, yo creo que lo que estamos viendo claramente es una reconfiguración de las cadenas de suministro buscando que sean más resilientes y lo que podemos ver es que lo que se busca es no volverse a quedar expuesto. Y si para no quedarse expuesto hay que pagar un poco más, esa es la lógica que se va a estar siguiendo en los próximos años. Y también el surgimiento, junto con pegado, de esta noción de seguridad. Es decir, el tener cadenas de suministro resilientes implica que ya no solamente es importante el menor costo, sino tener la seguridad en el abasto. Entonces estamos pasando de un mundo en el que lo más importante era tener el menor costo a un mundo en que lo que es importante también o de manera principal es la seguridad. Por lo tanto, se está reconfigurando en la cadena de suministro global. Ok. A ver, señor Flores Kelly, yo le quiero preguntar, estos aranceles que acaba de imponer Estados Unidos van sobre automóviles eléctricos, semiconductores, baterías, paneles solares, acero y otros productos de fabricación china. Pero en alguno de ellos tiene participación México, o sea, ¿nos va a afectar a nosotros de alguna manera? Mira, esto es un tema muy interesante, porque aunque México es un gigante en la industria automotriz, lo es, pero en los motores de combustión interna. En el tema de automóviles eléctricos, México apenas empieza. O sea, México tiene un gran peso en combustión interna, pero en automóviles eléctricos es un país relativamente nuevo. De hecho, los mayores anuncios de inversión e inversiones que se han reportado por nearshoring tienen que ver con esta actualización que está ocurriendo en el sentido de que México está preparándose para competir mucho más en la parte de automóviles eléctricos. Esto, entre otras cosas, es lo que hace que muchas de las inversiones que estamos observando sean de compañías que ya operan en el país, o sea, son reinversiones y que también se preparan para competir en el segmento eléctrico. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos viendo que General Motors, Ford, Stellantis, BMW, Nissan y Kia, entre otros, que ya operaban en México exitosamente desde hace muchos años en el segmento de combustión interna, ahora están haciendo este paso en México hacia los automóviles eléctricos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que sí hay un vuelco importante en las inversiones que México está recibiendo. Cosa aparte sería el caso de Tesla, que sí es una inversión, entre comillas, como dicen algunos analistas, nueva, aunque es importante reconocer que las inversiones en las marcas tradicionales, pero para automóviles eléctricos, yo las consideraría como nuevas inversiones, aunque queden estadísticamente reflejadas en otro lado. En el caso de los semiconductores, es interesante porque México ya participa en 4 de los 5 procesos de la cadena de valor, es decir, ya tenemos varias empresas de semiconductores operando y hay muy buenas perspectivas. ¿Por qué? Porque México fue incluido en el ITSI Fund de los Estados Unidos, que es un protocolo que se hizo al amparo de la CHIPS Act para evaluar las condiciones de cada país para recibir inversiones y de esa manera asignar en el marco de una política industrial de los Estados Unidos recursos para que las compañías de semiconductores se relocalicen y haya más certidumbre y no estén tan sujetas a lo que serían esas disrupciones, como lo fue la política de COVID-0, que al final hizo que China se decantara por sus propias empresas dentro de, digamos, en el orden del surtimiento de estos productos. Así que definitivamente creo que en el caso de los semiconductores, pues son muy buenas noticias para México. Y en los otros productos también son interesantes. México también participa en los dispositivos médicos, que también
recibieron algunos de los aranceles. México es el mayor exportador de dispositivos médicos de las Américas para Estados Unidos, así es que esto es importante. Y también tenemos que en el caso de paneles solares, ha habido intereses de empresas por establecerse aquí en México, así que todo esto abre un abanico de posibilidades para crear también cadenas de suministro que no tenemos, Yolanda, porque hay algunas cosas en las que México no tiene las cadenas de suministro que respaldan ciertos productos. Así es que yo veo que en términos generales es interesante. Agregaría que en el caso de la industria automotriz, la pregunta que queda en el aire es qué pasará con potencialmente inversiones chinas en la industria automotriz que quisieran llegar a México. Estados Unidos ha dicho que por lo pronto estos aranceles afectan a las importaciones que vienen de China, pero queda todavía por resolverse qué pasaría si alguna empresa al amparo del TEMEC constituida en México, operando en México, podría exportar a los Estados Unidos. Y eso ha sido muy clara la representante de comercio del gobierno de Estados Unidos en decir que ese es un tema pendiente y que estemos atentos. Exacto, eso justamente le iba a preguntar, ¿qué pasa si estas empresas se asocian, las empresas chinas, se asocian con empresas mexicanas y cómo quedaría entonces la relación con la relación bilateral, ¿no? El comercio y la aplicación de estos aranceles. Mira, definitivamente es un tema que todavía no está resuelto y que se puede resolver de distintas maneras. En el caso de los aranceles, ahorita no afecta directamente. Hay otros argumentos que se han estado escuchando, sobre todo en Washington, que tienen que ver con temas de seguridad. Entonces, si una fábrica china se establece en México y por medio de figuras legales pretende exportar a los Estados Unidos, eso todavía no está claro cuál será el tratamiento. Estados Unidos ya advirtió que eso lo tienen en el radar y que lo están pensando. ¿Cuál sería la implicación para México? Bueno, la implicación para México es que el mercado de Estados Unidos no estaría disponible para estas empresas, aunque sí estaría en principio el mercado local mexicano, en el que, bueno, pues tener la competencia se daría a nivel del consumidor. Ok. A ver, déjeme poner en contexto a nuestra audiencia de con quién estamos platicando, de quién es usted. El señor Flores Kelly es socio fundador de una de las pocas consultorías especializadas en nearshoring que hay en México. Bueno, su impacto es internacional, su conocimiento es internacional y cuenta con toda la información actualizada y disponible sobre los anuncios de inversión que se están haciendo hacia México y con la experiencia y el conocimiento para darle asesoría a las empresas sobre dónde pueden acercarse y qué es lo que se necesita. Entonces, desde este punto de vista, pues es una autoridad en la materia y por eso estamos platicando con usted. Ahora, le quiero preguntar, señor Flores Kelly, ¿no es paradójico que estén aplicando estos gravámenes en Estados Unidos sobre chips y energías limpias que el gobierno de Biden ha tratado de impulsar desde que asumió el cargo? O sea, ellos también sufrirán las consecuencias, ¿no? Así es, yo creo que lo que estamos viendo es el caso típico de las paradojas, ¿no? Que una paradoja no se puede resolver, se tiene que administrar. Y aquí está aplicando el mismo principio de que hablamos anteriormente de reducir el riesgo. Si pensamos que Estados Unidos fuese un país, fuese una empresa, hacemos el símil de país y empresa, como cualquier empresa, lo que busca es reducir sus riesgos en el abasto. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues diversificando la base de suministro y dejando de tener todo concentrado, porque tener a todo concentrado exacerba los riesgos, ¿no? Entonces, ciertamente una manera de reducir el riesgo es crear una cadena de suministro nacional y con países de la región que permitan blindarla de cualquier riesgo. Eso es, yo creo, lo que se está haciendo y se está privilegiando de alguna manera, de decir, no podemos depender de una industria crítica para nosotros, que son las energías limpias, por el impacto que tienen en el cambio climático. No podemos dejarlas, digamos, delegadas
a un tercer país. Tenemos que trabajar en esto. Ahora, la realidad es que los aranceles, Yolanda, por sí mismos no van a hacer una diferencia. Para que los aranceles puedan hacer una diferencia, se requiere que los Estados Unidos desarrollen una política industrial estructurada y con compromisos específicos de las empresas estadounidenses para lograr cierto tipo de hitos de competitividad, de innovación, de poder tener los productos disponibles a la hora que se requieren. Entonces creo que lo que estamos viendo es una visión en la que el gobierno de Estados Unidos está diciendo hay cosas que debemos cuidar y surge nuevamente esta noción de la seguridad, ¿no? Hace unos años vivimos en un mundo, y me voy antes de 2020, en que no había estas disrupciones. La sensación era que teníamos los mejores precios, todo era lo más competitivo, una reducción de costos, disponibilidad, cadenas de suministro que trabajaban como reloj. Pero lo que estamos viendo ahora es que había una fragilidad inherente y que no podemos tener concentrado todo. ¿Por qué? Porque regresamos al caso de los chips, al final que golpearon mucho a México. Por cierto, la recuperación que estaba viviendo México en 2021 se cayó por la escasez de chips. Y las empresas chinas sí tuvieron la disponibilidad de chips. De alguna manera China privilegió a sus empresas y creo que eso no lo podemos perder de vista y digamos que esa es una de las cosas que ahora se busca mucho evitar, el verse expuestos a los riesgos. Ok. Entonces esto del nearshoring y la regionalización del comercio es un movimiento que también están haciendo las empresas, ¿no? Son ellas las que lo están liderando, no es tanto pues que estén siguiendo las guías de tal o cual gobierno. Así es, yo diría, Yolanda, que es fundamentalmente está impulsada por las empresas, todas estas grandes compañías globales que se vieron frente al dilema de tener el producto al precio más barato sin tener la existencia para venderla a sus clientes. Entonces, de alguna manera, ellos son los que han empezado todo este movimiento para tratar de estar cerca de los centros de consumo. Por eso es que las empresas han buscado cómo, digamos, recolocar dentro de su tablero algunas de las piezas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, cuando uno ve, Yolanda, cuál es el continente de mayor crecimiento en los próximos 100 años, es Asia. Entonces, nada más pensemos, agreguémosle a la Asia que conocemos con China, agreguémosle un país como la India, ¿no? Que es el país más poblado del mundo, pues lo que podemos ver es el peso que va a tener Asia en la economía global en los próximos 100 años. Por lo tanto, lo que estamos observando es que las empresas no están, digamos, desinvirtiéndose de Asia para invertirse en las Américas. De alguna manera lo que las empresas están haciendo están diciendo, bueno, parte de la capacidad instalada que yo tenía para Asia, ahora la voy a dejar reservada para Asia porque Asia va a seguir creciendo y voy a crear una capacidad instalada adicional en las Américas o en otros continentes para poder hacerle frente a esos países. Lo que ya no voy a poder hacer es tener todo concentrado en un solo país. Por eso es que no se observa esta noción que existe o ese entendimiento del nearshoring como que cierren una fábrica en Asia para que la abran en México. Esa visión no es correcta. Lo que vamos a estar observando son ampliaciones de inversiones en las Américas y no se van a cerrar operaciones en Asia, ¿no? De alguna manera, el concepto de relocalización en esta primera etapa del nearshoring es un poco controversial porque en realidad lo que estamos viendo son nuevas inversiones y son inversiones de compañías que ya operan en las Américas. Eso es muy interesante. Pensemos en el caso de México. Si quitas a las marcas chinas, Yolanda, México tiene prácticamente todas las marcas de automóviles del mundo. O sea, ¿qué marca nueva puede llegar a México que no sea una marca china? O sea, México es un país, es un campeón en la industria automotriz. Entonces, esperar que lleguen plantas nuevas, pues ya no hay mucha opción, ¿no? Tienen que ser estas plantas potencialmente chinas, pero eso lo que nos ilustra es todo este nuevo cambio. Y como bien dices, es un fenómeno
principalmente impulsado por las empresas y en el que los gobiernos están buscando garantizar cierta seguridad en sectores estratégicos. Ok. Ok, oiga, le quería preguntar, al subir los aranceles, ¿podemos esperar un aumento de precios en Estados Unidos y que esto presione a la inflación? Mira, yo creo que en el caso de por ejemplo, en el caso de los automóviles, no, porque los automóviles chinos no se venden en Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, no. Lo que yo diría que es más importante, Yolanda, es que el nearshoring implica crear nuevas inversiones, implica desarrollar inversiones, ampliaciones en instalaciones y por supuesto eso es más costoso. Relocalizar, reorientar, redistribuir las cadenas de suministro a nivel global para pasarlas, desconcentrarlas a nivel regional, es necesariamente más costoso que como se tenía antes. Por lo tanto, esto va a tener y está teniendo un componente que impacta a los precios, porque las empresas están incurriendo en mayores costos. Primero, porque están invirtiendo más y segundo, porque al ampliar la producción en países donde no se estaba haciendo, pues no se tienen todos los insumos, las materias primas y los componentes que se tenían antes en los países en los que estaba concentrado. Por lo tanto, todo se vuelve pues un poco más caro. ¿Sabe qué? Estaba yo pensando en la posición que tomó México desde marzo de este temor, pues de estos mensajes que estuvo enviando Estados Unidos antes de imponer los aranceles a productos chinos, cuando México dijo que iba a ampliar los aranceles a productos que incurren en competencia desleal procedentes de países con quienes no tenemos un acuerdo comercial, como China precisamente. Entonces, pues usted que es un experto, le quiero preguntar si no es una manera de cerrarle la puerta a las inversiones de China, porque finalmente, si bien Estados Unidos está de frente con China, pues China también está invirtiendo aquí en México y eso es un positivo para nosotros, ¿no? Así es, yo creo que lo que estamos viendo es que hay productos en los que evidentemente nuestro socio comercial, nuestro principal socio comercial tiene un interés muy claro y en esos productos está buscando que las regulaciones del TEMEC y las regulaciones comerciales se observen a pie juntillas antes de que cualquier cosa, ¿no? Lo primero es que no llegue una cosa disfrazada de otra, ¿no? Y ya tuvimos el tema de que se estaban importando bolas de acero y una serie de temas, ¿no? Que para reprocesarse en México, de esa manera no se importaba acero como tal, pero sí se estaba importando pues un insumo, entonces era una manera de darle la vuelta a algunas de las restricciones. Yo creo que eso a lo que vamos, Yolanda, es que cada vez sea más estricto. Y eso hasta cierto punto lo que favorecería serían inversiones de empresas acá en México para abastecerse y poder ser más competitivas. Yo creo que lo que se está buscando es una triangulación pura, eso es lo que se está tratando de evitar, y creo que una triangulación pura tampoco, no está en el interés ni de Estados Unidos ni tampoco de México, porque lo que México estaría buscando es que se establecieran empresas y produjeran acá en lugar de triangular. Obviamente hay sectores en los que ya vimos que Estados Unidos tiene un interés como parte de una política industrial soberana, lo cual es muy entendible, pero habrá otros productos en los que no. Y debemos de partir de la base en que no, nadie se va a dar un balazo en el pie, ¿no? Nadie se va a disparar al pie. Y lo que todo el mundo está tratando de hacer es sacar la mejor partida posible de esta situación. Así es que yo creo que hasta cierto punto esos aranceles lo que van a hacer es, pueden jalar inversión hacia México, los aranceles estos que impuso México, y decir, si tú quieres proveer algo, no lo importes, hazlo en México. Y creo que eso es algo que sería muy deseable. Entonces es una especie de incentivo. Así es un incentivo. Yo creo que, mira, una de las cosas cuando uno revisa lo que ha ocurrido en las zonas francas en otros países, una de los, digamos, de los problemas con las zonas francas es que
así como son muy competitivas para exportar, también tienen demasiadas facilidades para importar. Así es que los encadenamientos y la proveeduría local es muy limitada y el impacto sobre la economía es bajo. Yo creo que en este caso hace bien el gobierno de México de cuidarse de triangulaciones que podrían ser perjudiciales en su relación con Estados Unidos, y al imponer aranceles lo que está haciendo está diciendo, bueno, si tú quieres producir acá, pues bienvenida a la inversión. Obviamente en los sectores que son sectores que están abiertos y en los que no hay un interés soberano de una política industrial. Ok. La proximidad de las elecciones en México y en Estados Unidos será un factor de riesgo para el nearshoring, y en este mismo contexto político, ¿tendríamos que leer los aranceles que impuso Estados Unidos? Mira, yo considero que en el largo plazo las elecciones no van a tener un impacto. Yo creo que la interdependencia de las economías de México y Estados Unidos trasciende a cualquier gobierno. Entonces, en el largo plazo yo no veo que sea esto un problema. El futuro será cada vez más hacia una integración regional o en bloque. Creo que en el corto plazo, por el tema de las campañas políticas, puede haber algún tipo de estas consideraciones. Es importante aquí no confundir lo que diría yo que es el sonido con el ruido, ¿no? Sí tenemos pendiente la revisión del TEMEC en 2026, en donde seguramente habrá algunos ajustes en el marco de una relación comercial muy madura que tenemos ya con los Estados Unidos. Yo creo que sí habría cosas que se van a discutir, aunque por otro lado también hemos visto que en los últimos años la relación entre México y Estados Unidos se ha visto un poquito más integral, ¿no? Se ha visto un poco más integral, trascendiendo el comercio. Así que pues hay varias cartas sobre la mesa y considero que en el corto plazo puede haber algo de ruido, pero en el largo plazo creo que la regionalización, la seguridad, reducir riesgos y la integración ya tan madura de las economías de América del Norte hacen costosísimo que se buscara de alguna manera descarrilar cualquier cosa. Yo creo que trasciende definitivamente a los gobiernos. Muy bien. Pues, señor Jorge Flores Kelly, socio y fundador del Centro de Investigación Observatorio Nearshoring, le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con nosotros, de conversar, de explicarnos y ayudarnos a poner en su justo medio todas estas medidas que están tomando los gobiernos en un movimiento del comercio mundial que están liderando las empresas. Le agradezco mucho la oportunidad y no sé si nos quiere compartir de qué manera pueden comunicarse con usted o buscar al Observatorio Nearshoring nuestros escuchas, por si necesitan algún tipo de asesoría. Sí, con mucho gusto. Les paso las redes sociales para que nos busquen y con mucho gusto podemos hablar. Es en la red X, es Nearshoring MEX de México, Nearshoring MEX, ahí nos encuentran y por ese medio podemos dialogar. Publicamos continuamente información, como bien dices, para tratar de alguna manera explicar con más detalle lo que está ocurriendo, las oportunidades, los retos y algunas precisiones de lo que está pasando. Claro, y por supuesto también lo pueden encontrar en las páginas del suplemento, porque de hecho ustedes nos hicieron favor de apoyarnos con una columna en el número que empezó a circular a fines de marzo, y ojalá que podamos lograr que vuelvan a participar con nosotros en la edición de julio. Le agradezco muchísimo la oportunidad, de verdad fue un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda, un gusto estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias. Pues yo me despido de ustedes. Les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Tenemos una cita en miércoles para seguir recabando las huellas que ya está dejando el nearshoring en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del suplemento de nearshoring de El Economista, suplemento que pueden encontrar en su versión digital en www.eleconomista.mx. Los invito también a conversar en las redes, en mi cuenta de X, antes Twitter, @Morales_Yoli, ambas con Y.
Gracias por su atención y como siempre, mil gracias a mi productor Fabián González, que hace posible este podcast. Nos escuchamos en 15 días y sigamos viendo la llegada de multinacionales provenientes de Asia. Vienen aterrizando. Hasta la próxima. El Economista, podcast.